Hola, mi nombre es Fernando Trujillo, soy profesor de la Universidad de Granada, miembro de Conecta 13 y coordinador del grupo de investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social. Hoy vengo a hablaros de un estudio que hemos realizado, promovido por BBVA y FAD. Este estudio tiene el nombre de Panorama de la Educación tras la pandemia del COVID-19, la opinión de la comunidad educativa. Hemos intentado recoger la opinión de los profesores, las familias y los estudiantes para intentar componer ese panorama que nos permita saber cómo va a ser el próximo año. Gracias a la participación de la comunidad, hoy tenemos algunas preguntas que nos gustaría intentar resolver en la medida que podamos para iluminar algunos aspectos concretos del próximo año. Si me permitís, vamos a leer algunas de estas preguntas. Hemos categorizado las preguntas para intentar darles cierto sentido y hay un primer bloque de preguntas que yo creo que son muy pertinentes y que hemos llamado secuelas del confinamiento. Así, por ejemplo, nos preguntan qué secuelas van a tener los niños y niñas después de un confinamiento tan duro. ¿Se va a trabajar de alguna manera la salud mental de nuestros hijos e hijas? ¿Y cómo se pueden haber visto afectados por esta situación? Lo primero que me gustaría es tranquilizar a las familias, a las madres y los padres. Nuestros hijos tienen una fuerte resiliencia, son capaces de procesar la información frecuentemente mucho mejor de lo que pensamos. Es cierto que al principio del confinamiento, y así además se ve en nuestra investigación, hubo un cierto momento de caos, de descoordinación, de sorpresa ante la magnitud del problema sanitario que afrontábamos, pero también de la complejidad de vernos de repente encerrados en nuestras propias casas. Pero a partir de ahí parece que los niños y niñas han sabido encontrar sentido a esta locura que hemos vivido y han podido encontrar en el espacio del hogar también un momento para el encuentro con sus familias, con sus hermanas y hermanos, con sus padres. Y cuando también la escuela se ha ajustado, ha aprendido a ser una escuela a distancia, pues entendemos que los niños y niñas no van a salir mucho más débiles, no van a salir perjudicados de este confinamiento. Creemos en la resiliencia de la infancia. No obstante, hay otra pregunta en este mismo sentido que nos parece muy interesante. El profesorado en general, nos dice la pregunta, seguro que va a estar preparado a nivel higiénico, sanitario o educativo para cuidar de nuestros hijos e hijas en el aula, pero ¿lo estará también para atenderlos a nivel emocional? ¿Cree que será importante la necesidad de atención emocional en los chicos y chicas a la vuelta al cole? Creo que aquí sí que tenemos un tema trascendental. Esta es una de las preocupaciones más importantes para el profesorado, según hemos podido descubrir en nuestra investigación. El profesorado y también las familias están muy preocupados por la gestión de las emociones de nuestro alumnado y creo que van a disponer de un tiempo especial en el mes de septiembre para poder trabajar con ellos, para poder procesar con ellos el confinamiento, la enfermedad, en muchos casos la muerte y el duelo de algún familiar. Es decir, el profesorado estará ahí al lado de sus alumnas y alumnos para trabajar la gestión emocional de todo este proceso, de toda esta crisis que estamos viviendo. No obstante, también se ve en nuestra investigación una importante preocupación por parte de la comunidad educativa por los departamentos de orientación que desde la última crisis del 2008 han visto como sus efectivos, los orientadores y orientadoras, el profesorado de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica, pues han visto mermado su capacidad de trabajo. La comunidad educativa reclama que los departamentos de orientación recobren un papel especial en este momento de crisis y de pandemia. Y creo que en el mismo sentido podríamos abordar esta otra pregunta. ¿Será esta una generación marcada por esta nueva forma de no contacto social? ¿Y cómo va a afectar esto a su futuro? ¿Marcará esto su conducta? Y también otra pregunta nos habla de cómo podemos trabajar con nuestros hijos e hijas sus relaciones sociales cuando vuelvan al centro.
Junto con las emociones, las habilidades sociales será otro de los grandes temas a trabajar este próximo mes de septiembre. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo para que el alumnado recupere la confianza en el espacio escolar, demostrando que éste está preparado para garantizar su seguridad y también para ofrecerle una educación de calidad. Y al mismo tiempo, el alumnado tiene que volver a recuperar el contacto con el profesorado. Para ello, el profesorado tendrá que hacer un esfuerzo de carácter metodológico, de carácter curricular, para demostrar que está ahí donde hace falta y que es capaz de poner las emociones y las habilidades sociales y las relaciones sociales del alumnado en el lugar que se merecen, como punto de partida para el aprendizaje. Son temas importantes estos de secuelas del confinamiento, pero me parecen también muy interesantes que muchos participantes en esta experiencia nos preguntan por algunas de las claves de una educación de calidad. Por ejemplo, alguien nos pregunta directamente si ¿me pueden aclarar si ya se sabe si el curso próximo será telemático o presencial? ¿O si va a ser con el 50% de una u otra modalidad de enseñanza? Desafortunadamente, en este momento aún no tenemos una respuesta para esta pregunta. Sí sabemos, a partir de nuestra investigación, que tanto el profesorado como la familia y los estudiantes reclaman la presencialidad. Estar juntos en el aula es realmente una fortaleza, pues en el aula se pueden trabajar aspectos como las emociones o las relaciones sociales, pero también el trabajo colaborativo, las explicaciones personalizadas. Hay un potencial en la presencialidad. Esto lo quieren recuperar tanto los docentes como las familias y los estudiantes, a pesar de que también los tres son conscientes de que se han aprendido cosas valiosas durante el confinamiento y que hoy estamos mucho más preparados que el 16 de marzo, cuando comenzó esta escuela a distancia que hemos vivido estos últimos meses. Ha habido un aprendizaje, el sistema ha aprendido y hoy podemos aspirar a ofrecer una educación a distancia también de más calidad. Lo que sí está muy claro es que la comunidad educativa reclama que empecemos a tomar decisiones, que la administración empiece a mandar señales claras de cómo va a ser el próximo curso, de cómo se va a articular la docencia, de cómo va a ser la relación entre todos los elementos de la comunidad educativa. En este sentido, el profesorado de educación infantil y primaria, según nuestro estudio, tiene muy claro que le gustaría ver a su alumnado diariamente. Pero para mantener las distancias que le está recomendando el Ministerio de Sanidad, quizá habría que hacer turnos, alternancia horaria a lo largo del día. Por contra, el profesorado de secundaria, bachillerato, formación profesional y adultos cree que sería más adecuado que se alternen días presenciales y días de trabajo en casa, con la consiguiente estructura de trabajo, plataforma de trabajo online. Es decir, a día de hoy, la administración educativa todavía no se ha pronunciado acerca de cuál es la modalidad por la que se optará. Pero sí sabemos que el profesorado está ya pensando en cómo llevar a cabo la docencia, sea cual sea la opción por la que se opte finalmente. Siguiendo con esta misma idea de educación de calidad, nos preguntan también qué pasará con la nueva distribución de espacios en relación a la distancia de seguridad. Nos dicen, no es fácil distribuir a los alumnos en las aulas y no es lo mismo ocupar otros espacios como la biblioteca o el comedor. Sin lugar a dudas nos enfrentamos a un enorme reto en cuanto a la gestión de las infraestructuras el próximo año. No debemos olvidar que venimos de una crisis económica que comienza en el año 2008 con la llamada crisis de la hipoteca subprime y que ha sido devastadora en educación. Según un estudio de Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigación Económica, entre el año 2009 y 2014 se perdió el 55% de inversión educativa en nuestro país. Ese momento de pérdida de inversiones en infraestructuras o en contratación de profesorado
genera hoy problemas añadidos a la crisis del COVID. Es decir, de aquella crisis económica vienen algunos de los problemas hoy. En nuestro estudio, tanto los estudiantes como las familias o el profesorado reclaman una planificación clara de las futuras inversiones educativas, reclaman mejores infraestructuras, mejores laboratorios, mejores polideportivos en nuestros centros educativos. En este sentido, es evidente que el año próximo va a ser un reto la gestión de los espacios y tendremos que analizar con mucha atención de qué espacios disponemos, qué ocupabilidad, qué gestión podemos hacer de estos y después qué otros espacios alternativos dentro del centro o fuera del centro vamos a poder utilizar, sabiendo siempre que esto conlleva una gestión del personal que reclamará de manera inevitable mayores contrataciones. Si vamos a ocupar más espacios, vamos a necesitar más profesorado. Este es uno de los dilemas, sin lugar a dudas, que vamos a encontrar el próximo año. Gestión de los tiempos, gestión de los espacios y la necesidad de más personal. En este sentido, hay alguna preocupación. Por ejemplo, alguien nos comenta, mi hijo asiste a un instituto y este trimestre el avance ha sido irregular. Algunos profesores han dado más o menos contenido y se pueden observar algunas diferencias entre clases y grupos. Ante un posible confinamiento, ¿cree que habrá más criterios homogéneos y herramientas para poder hacer un trabajo educativo más equitativo con los estudiantes? Sin lugar a duda, la cuestión de la equidad y la igualdad en los espacios educativos es todo un reto para el próximo año, igual que lo ha sido para este año que ya acaba. El sistema educativo se basa en dos pilares fundamentales, el principio de la calidad y el principio de la equidad, pero están interrelacionados. Si no hay equidad, no hay calidad. Y si la calidad no es para todo el alumnado, tampoco podemos hablar de equidad. El próximo año tenemos que mejorar, evidentemente, nuestras estrategias de coordinación, nuestras estrategias de comunicación con el alumnado y con la familia y nuestras estrategias de seguimiento, tutorización y evaluación del aprendizaje. Si no somos capaces de ofrecer esa respuesta de calidad, pero también homogénea y equitativa para todo el alumnado, tendremos que hacer los ajustes necesarios y también los sacrificios necesarios para que podamos corregir esta situación. Sin equidad no hay calidad en el sistema educativo. Creo que por parte del profesorado, las familias y los estudiantes, según los datos de nuestra investigación, hay voluntad de intentar hacer un esfuerzo para que todo funcione bien para todo el alumnado. Tenemos ahora que conciliar todas las fuerzas, la de la administración educativa y los presupuestos públicos, pero también la de las administraciones locales, las instituciones locales, asociaciones, el tercer sector, incluso el mundo del empleo, para hacer que esto sea posible. Y esta pregunta, precisamente, pues nos lleva a otra categoría también importante, la categoría de las inversiones. Nos hacen tres grandes preguntas. Si no contamos con más profesorado, ¿será difícil atender a las necesidades de los alumnos en las nuevas condiciones? ¿Cómo lo ves? También nos preguntan, ¿va a haber personal de refuerzo en los centros escolares el año próximo? Y una tercera, un poco más amplia, en la que se nos pregunta, ¿se plantea algún cambio estructural para la vuelta a la escuela? Por ejemplo, bajar las ratios de las aulas y aumentar el número de docentes para hacer grupos más pequeños. Es muy evidente que la comunidad educativa está preocupada por una simple ecuación matemática. Si hay que reducir los grupos para mantener la distancia social, de una manera u otra va a ser necesario ampliar el número de docentes en los centros educativos. Esto evidentemente supone una inversión importante y creo que todos debemos tomar conciencia de la situación económica en la que estamos. Pero también tenemos que tomar conciencia
de la relevancia de la educación y del impacto de la educación a corto, medio y largo plazo. Sin una educación de calidad, lo cual requiere una inversión importante, no vamos a tener a medio y largo plazo una estructura laboral, una estructura industrial, no vamos a tener una sociedad fuerte que nos permita no solo salir de esta crisis, sino salir de todas las crisis que vendrán en el futuro. Es decir, es absolutamente necesario que nos replanteemos que la inversión en educación no es un gasto, es una necesidad y es una manera de construir la sociedad del presente y del futuro. Y toda la comunidad educativa está planteando, en sintonía con lo que la propia ministra de Educación ha reiterado en diversas ocasiones, que la inversión tiene que aumentar. Y tenemos que conseguir que nuestros representantes políticos en todas las comunidades autónomas asuman que la inversión educativa tiene que estar a la altura del tipo de país que queremos ser. En este sentido, hay otro bloque de preguntas que es especialmente importante. Aquel que habla de la brecha social, brecha económica, brecha digital. Nos preguntan, por ejemplo, con el estado de alarma y el confinamiento se ha producido una importante brecha digital. ¿Cómo podemos intentar eliminarla o por lo menos reducirla? Y también nos preguntan, si se fomenta la formación online, habrá que impulsar no solo el acceso a ordenadores y conexión a Internet, sino también la posibilidad de contar con software, con recursos digitales, con materiales innovadores. Y por supuesto con la formación de los docentes. ¿Será esto posible? La única respuesta posible tiene que ser sí. Es decir, tenemos que estar preparados para que el próximo año, en caso de rebrote, pues podamos poner en marcha de nuevo la educación a distancia, pero contando con los aprendizajes del curso 19-20, con la formación que seamos capaces de generar para el profesorado en los meses de junio, julio y septiembre, y también con la inversión, que en realidad ya ha sido prometida por nuestros responsables educativos, para que los centros tengan la infraestructura, tengan los recursos para atender a las necesidades de su alumnado. A la pregunta de cómo podemos intentar eliminarla o reducirla, creo que aquí hay que tomar conciencia de que la unidad fundamental, la unidad de acción, es el centro educativo. Tenemos que conseguir que los centros educativos cuenten con recursos que puedan ser prestados, que puedan ser manejados en el aula o en otros espacios, de tal manera que el profesorado pueda contar con esos recursos en caso de necesidad. Es decir, tenemos que articular en torno al centro educativo una nueva red de recursos para abordar posibles situaciones de educación a distancia o de educación semipresencial. Hay una cuestión lógicamente importante para la comunidad educativa. Es la llamada conciliación. Nos hacen preguntas como la siguiente. Los centros escolares ofrecen la posibilidad de recoger a los niños y niñas en horario laboral si se contempla la posibilidad de incorporar formación online. ¿Cómo podemos mejorar la conciliación familiar? O también nos preguntan, si de repente hay un niño o una niña que tiene síntomas similares al COVID, aunque sean gripe o una alergia, ¿qué va a pasar? ¿Se bloqueará el colegio? ¿Nos mandarán a los niños y niñas de vuelta a casa? Algunos padres estamos trabajando y no nos podemos quedar en casa. Creo que no revelamos ningún misterio si decimos que la conciliación el próximo año va a ser todo un reto. La cuestión es preguntarnos no cómo vamos a resolverla, sino a quién corresponde resolver este reto. La escuela por sí sola ya podemos garantizar que no estará preparada para responder a este reto, porque la conciliación no es solo un reto escolar. Nuestros niños y niñas no van a la escuela para que nosotros podamos acudir al puesto de trabajo. Van a la escuela para garantizar su desarrollo integral, para garantizar su crecimiento, su aprendizaje. Por tanto,
El problema de la conciliación familiar tiene que ser abordado ya desde las instituciones que pueden tener un papel en su resolución. ¿Tiene que estar la escuela presente en esa ecuación? Por supuesto que sí. Pero también tenemos que hacer llegar a los lugares de trabajo, a nuestras empresas, a las instituciones para las cuales trabajamos, y también a las instituciones locales, a los ayuntamientos, a asociaciones, instituciones del tercer sector, que este problema de la conciliación no va a poder ser resuelto de manera exclusiva por la escuela. Una vez más, lo que necesitamos aquí es comenzar ya la planificación, empezar a pensar cuáles son los recursos necesarios, crear bancos de trabajo, crear bancos de recursos, contar con asociaciones que puedan atender a nuestros hijos e hijas si nosotros tenemos que estar trabajando en nuestra empresa. Es decir, la conciliación es un problema social y tenemos que llevarlo a ese plano, pero es urgente que lo hagamos ya. Y ese plano social, además tenemos que hacerlo local. Aquí es importante demandar el liderazgo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que dar el paso adelante, el paso al frente, desde sus estructuras de servicios sociales, desde sus estructuras de delegaciones de educación y juventud. Necesitamos el liderazgo de los ayuntamientos para poder intentar tener prevista una estructura de conciliación que permita que nuestros hijos puedan estar en la escuela o fuera de ella y nosotros seguir trabajando. Hay un problema especialmente interesante o un problema especialmente grave, y es el problema de la educación infantil. Nos han escrito una serie de madres y padres de estudiantes de la etapa de educación infantil que nos hacen una serie de preguntas realmente interesantes. Por ejemplo, nos dicen, se habla poco de qué va a pasar con la educación infantil. Las medidas que se han establecido afectan poco a estos centros, porque a esas edades ni se usan mascarillas ni hay más de 20 alumnos por aula. ¿Se piensa en alguna alternativa al cierre de las escuelas si hay un rebrote? ¿Hay alguna forma de atender a estos niños y niñas en unas edades en las cuales la educación online no es posible? Otra madre o otro padre nos pregunta, en infantil me preocupa mucho la parte emocional. ¿Son viables los espacios burbujas? Y por último nos dicen, ¿cómo puede afectar al alumnado de infantil crecer en un entorno como el provocado por esta pandemia? Efectivamente, de todo el sistema educativo, la etapa más delicada es la educación infantil. El estudiante de los últimos ciclos de educación primaria y por supuesto secundaria, bachillerato, formación profesional o adultos, ya tiene una autonomía suficiente como para poder gestionar su propio aprendizaje, sea este presencial o a distancia. Y en todo caso lo que tenemos es que reforzar esa capacidad, esa autonomía, para que crezca y para que se desarrolle plenamente. Pero en educación infantil hay una serie de prácticas que son absolutamente necesarias. La adaptación al entorno escolar en los estudiantes de infantil de 3 años, la afectividad, el descubrir los lazos que le unen con sus otros compañeros y compañeras de clase, que no son abandonados por las familias cuando los dejan en el colegio, y que su maestra es realmente una persona que se preocupa por ellos. Hay una serie de cuestiones en educación infantil que son difícilmente sustituibles por la educación en línea. Esto nos debe hacer pensar que si la gestión de los espacios, los tiempos y el profesorado para atender al alumnado es especialmente importante, es importante en todas las etapas, pues aquí es especialmente importante, decisiva diría yo. Es necesario el abrazo de la maestra a ese niño de infantil de 3 años cuando está empezando a familiarizarse con el entorno escolar. Es necesario que los niños y niñas de infantil aprendan a manipular y a desarrollar su psicomotricidad y su motricidad fina en un entorno pleno de herramientas. Por tanto, es necesario que nos planteemos
¿Qué tipo de actuaciones debemos de ejecutar en educación infantil? Donde las inversiones serán más necesarias que nunca. La educación infantil es una etapa fundamental que construye parte importante de la identidad del niño o de la niña. Tenemos que prestar especial atención y resolver los problemas fundamentales que efectivamente van a ocurrir en educación infantil. En este caso, como en los demás, lo que tenemos es que hacer una invocación a que sea toda la sociedad, la responsabilidad de las administraciones educativas, el profesorado, las familias, el alumnado de otras etapas, pero también instituciones locales y demás, quienes se preocupen por la educación en infantil. Sin lugar a dudas, estamos ante probablemente el mayor reto del sistema educativo de nuestra historia reciente. El sistema educativo ha sido golpeado duramente por el COVID-19. No solo porque han enfermado familias, estudiantes y también docentes, sino porque el COVID-19 ha venido a socavar las claves fundamentales del sistema educativo: la presencialidad, el contacto, la cercanía, la capacidad de estar unos junto a otros para ayudarnos. El próximo curso será necesario que hagamos un replanteamiento en profundidad de cómo organizamos la educación. Y no podemos esperar mucho más. Tenemos que empezar ya a tomar decisiones para que septiembre, que está ya muy cerca, esté perfectamente preparado y perfectamente acondicionado para ofrecer a nuestros estudiantes la mejor educación posible. Superar la enfermedad no solo va a ser una batalla que libremos en el terreno sanitario. Superar la crisis del COVID-19 también implica seguir ofreciendo una educación de calidad y de equidad a todo el alumnado. Ese es, sin lugar a duda, el gran reto que nos ha hecho ver la comunidad educativa en este estudio de BBVA IFAD que hemos tenido la oportunidad de realizar. Espero que los datos que ahí os hemos ofrecido os parezcan útiles, relevantes, interesantes y que todos juntos seamos capaces de tomar las mejores decisiones para la educación del curso 2021. Muchas gracias.